Quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces, con el motivo de que hoy tenemos bautismos en agua, quiero darte un tema acerca del bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su simbolismo? ¿Y por qué es importante que tú y yo estemos bautizados en agua? Estaba rumiando en la semana cuántos de nosotros llevamos aquí reuniéndonos mucho tiempo y no se han bautizado. Y quiero que veas que no es una opción bautizarte, es un mandamiento de parte de Dios. Entonces quiero empezar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del verso 32. Dice, está predicando Pedro, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos son testigos de que Jesús dejó vacía la tumba? Y tu vida ha cambiado porque Jesús dejó vacía la tumba. Verso 33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Bendito Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este día, gracias por cada persona aquí presente, por la obra que estás haciendo en muchos corazones. Gracias, Señor, porque hay obra tuya en corazones que no estamos viendo con nuestros ojos todavía el cambio, pero algo ya empezó, algo está germinando, algo está por nacer, por brotar. Muchas vidas están a punto de pasar por un cambio muy radical por obra de tu Espíritu. Y te damos gracias porque tú sigues obrando y trabajando. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, en estos versículos estamos viendo la primera predicación específica después de la resurrección y ascensión de Jesús. Estamos viendo aquí toda una serie de cosas porque había una gran multitud que se reunió después de que desciende el Espíritu Santo y todo este grupo de 120 hermanos que estaba reunido en ese aposento alto ahí en Jerusalén, habían recibido el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y empezó a ver la multitud. Parece ser que los 120 salieron del aposento alto a las calles porque estaban tan llenos, tan impactados y se empezó a reunir una gran multitud para ver qué estaba pasando. Entonces esta gente no solamente está viendo, se está dando cuenta que algo sobrenatural, algo fuera de lo normal está ocurriendo. Algunos incluso estaban todavía con una actitud de burla, ¿verdad? Diciendo estos están tomados, estos están borrachos, o a ver qué fumaron estos tipos, ¿verdad? Pero imagínense que Pedro se levanta y les dice, estos no están embriagados como ustedes suponen, sino que esto es una manifestación del Espíritu Santo. Y entonces aquí empieza un mover del Señor en el corazón de una gran multitud. Pero en el verso 37 vea lo que dice, al oír esto conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Yo te invito que pienses esta pregunta. Estás escuchando la predicación de la palabra, estás escuchando el evangelio, estás escuchando desde este púlpito y a lo mejor has escuchado de otros púlpitos más, que se esté predicando la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. Creemos en este libro al 100% y tu respuesta, tu reacción tiene que ser, hermanos, ¿qué tengo que hacer?
La palabra me exige un cambio. La palabra me exige una decisión. La palabra exige que yo haga algo diferente a la costumbre que llevo, a lo mejor por años o por décadas. Algo tengo que hacer cuando escucho la palabra. Tengo que tener una reacción. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo? Yo te puedo decir, puedo estar muy seguro que si alguien llegara a la puerta de tu casa el día de mañana y toca la puerta y tú contestas la puerta y ahí está un abogado con un notario y te dice, vengo a avisarte que acabas de heredar 10 millones de pesos. Usted estaría un poco más alegre de lo que está en este momento. Hola. Mañana 9 de la mañana, tocan el timbre. A las 9:15 está alguno de los edecanes ahí con el sobre de diezmo. Okay. Pero imagínate qué contentos estaban estas personas que vivían en un ambiente totalmente religioso, pero en un ambiente que era una religión que no llenaba sus vidas. Y entonces están escuchando el mensaje de la cruz y lo más seguro es que todos ellos habían escuchado que Jesús fue crucificado, habían escuchado que Jesús obró una multitud de milagros y sanidades y hubo también resurrecciones, pero no solamente lo crucificaron y lo sepultaron, la tumba quedó vacía. Jesucristo resucitó. Entonces, la gente está a lo mejor con algún temor mezclado con curiosidad. ¿Qué está pasando con estos aleluyos locos que están tan convencidos que la tumba quedó vacía? Y la pregunta que hacen después de escuchar la primera parte de lo que dice Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero invitarte que voltees con alguien y le digas hermano, si es varón, hermana, si es hermana, si es indeciso, nomás dile, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando? Algo diferente tiene que pasar. Y quiero que escuches, por favor, no estamos hablando de 3,000 apóstoles, no estamos hablando de 3,000 pastores y predicadores, estamos hablando de 3,000 discípulos. Podríamos hablar de gente de la banca, entre comillas. Aunque gente de la banca transforma el mundo cuando es llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, 3,000 personas. ¿Y qué les dice Pedro? ¿Cuál es el primer mandamiento en este verso 38? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es el primer mensaje de Jesús, el primer mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos. Arrepiéntanse. Esa es la puerta a todo lo que Dios tiene para ti, para mí en este día. Ahora quiero que entiendas esto, el bautismo en agua es una parte integral de la predicación del Evangelio. Es una parte integral, no es una opción, es parte de recibir, de abrazar el Evangelio. El bautismo en agua no es un ritual, es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Y cuántos saben lo que hacemos con los mandamientos? Los obedecemos. Veo que las dos primeras filas viven en victoria y bendición. Espero que la bendición alcance allá atrás cuando despierten. El que escucha el Evangelio tiene el mandamiento de bautizarse. Y el que predica el Evangelio también tiene el mandamiento de bautizar a quienes reciben el Evangelio. Me paso a la gran comisión en Mateo capítulo 28. Dice la palabra a partir del verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una parte integral de hacer discípulos es bautizar a los que reciben, a los creyentes. Y nótese aquí que no se bautizan a creyentes, perdón, lo dije hace un momento al revés, se bautizan a discípulos. La palabra o la figura mexicana más cercana a la palabra discípulo, yo sé que muchos de ustedes lo van a entender muy fácilmente, es la palabra chalán.
¿Cuántos han ido a algún taller? Está el maestro, el mecánico, el maestro carpintero o el maestro plomero y trae su chalán. ¿Y qué está haciendo el chalán aparte de hacerse guaje? Está aprendiendo el oficio. Esa es la figura de la palabra discípulos. Jesús no dice vayan y hagan creyentes. Te puedo decir algo porque lo dice la Biblia, aún el diablo cree y tiembla, los demonios creen y tiemblan. Hola, el lago de fuego estará lleno de creyentes. Gente que creyó pero no cambió, no accionó de acuerdo a lo que creían. Tenemos que tomar acción. Entonces dice Jesús, continúa en Mateo 28, verso 19. Vayan pues, lo cambio a la Nueva Biblia de las Américas, vayan pues y hagan discípulos. Esa frase me gusta porque hacer discípulos es un proceso. Es así como cuando formas un hijo, cuando formas una hija, cuando lo preparas para una vida de adulto desde pequeño. Así es también la idea de formar o hacer discípulos y hacerlos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que quede muy claro que el mandamiento de Jesús en el bautismo está hablando trinitariamente, bautizándolos en el nombre. Esa frase, el nombre, si lo estudias en el griego original, está hablando de acuerdo a la autoridad de acuerdo a la autoridad de, como por ejemplo cuando vamos a arrestar a alguien como policía, dices quedas detenido en nombre de, no dices en nombre de Esteban, dices en nombre de la ley. Así también está hablando aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego verso 20 dice enseñándoles, ¿cómo se hace un discípulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego la promesa, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el bautismo en agua es un mandamiento. El que predica el evangelio tiene el mandamiento de bautizar a quienes reciben el evangelio y aquel que realmente ha creído también tiene el mandamiento de bautizarse. Repito lo que dice Pedro en el verso 38 de Hechos 2. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados. ¿Qué viene primero? Arrepentimiento. Por eso podemos decir sin lugar a duda, en todo el Nuevo Testamento no vemos el bautismo de bebés. Primero tiene que venir el arrepentimiento. ¿De qué se puede arrepentir un bebé? Pues de que lo están mojando. A lo mejor se va a arrepentir de que lo mojaron. A menos que haga calor como ahorita, ¿verdad? A lo mejor le va a dar gusto. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? Dice Jesús, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quién le tienes que predicar? Curiosamente, en la mentalidad de aquel tiempo, en la mentalidad de Israel, estaban limitados en pensar que solo podían ser salvos los judíos. Pero Jesús está diciendo, vayan a todo el mundo, a toda criatura, sean o no del pueblo de Israel, prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Una vez más, vea el orden. ¿Qué viene antes de ser bautizado? Verso 16. El que crea, tenemos que creer para ser bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, hay mucho más de esto en el Nuevo Testamento, pero quiero hacer la pregunta, ¿qué representa el bautismo en agua? ¿Qué representa? El bautismo es símbolo de muerte al pecado, sepultura con Cristo y resurrección a una vida nueva. Lo voy a decir una vez más, nos tiene que quedar muy claro. El bautismo es símbolo de muerte al pecado, sepultura con Cristo y resurrección a vida nueva. Amén. En la Biblia vemos en el Nuevo Testamento la palabra bautismo no habla de rociar agua sobre la cabeza, habla literalmente de sumergir, habla de meter en el agua. ¿Ok? Ahora, la palabra símbolo en este contexto, y esta definición es del hermano pastor Glenn Brown, significa una representación visible de una realidad invisible. Lo voy a decir otra vez, una representación visible de una realidad invisible. Me bautizo en agua mostrando exteriormente
algo que ya pasó adentro de mi ser, adentro de mi corazón. ¿Sí me está siguiendo el hilo? Pasamos a Romanos capítulo 1. Pablo habla mucho de esto en el Romanos capítulo 6, perdón, a partir del verso 1. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque en el capítulo 5 dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Pablo dice, entonces vamos a continuar pecando para que haya más gracia. ¿Y qué contesta en el verso 2? De ningún modo. Dile que está a tu lado, Nel pastel. A ver si te entendió. Ok. Estoy hablando como chilango, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice? De ningún modo. ¿Continuaremos en pecado? De ningún modo. Y quiero que a alguien le caiga el 20 en esta mañana. A lo mejor ya te congregaste un buen tiempo, ya te bautizaste, pero continúas todavía en una vida de pecado. ¿Qué dice la palabra? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya estás muerto. ¿Qué representa el bautismo en agua? Muerto. Yo creo que una gran mayoría de ustedes en algún momento han estado en un velorio. ¿Cuánto les ha tocado? Ok, bueno, muy bien. El hermano Glenn, el pastor Glenn dice que no todos los, como dice, no todas las bodas que prediqué, dice, fueron un éxito. Algunos terminando divorciándose. Pero todos los funerales que prediqué, dice, son un éxito. Ahí donde los sepultamos, ahí quedaron. Bueno, tómelo por el lado amable. Así habla el hermano Glenn. Pero imagínate, estás en un velorio y estás ahí con tu cafecito. ¿Cuántos han tomado café en un velorio? Ok, estás ahí tomando café y pasas cerca del ataúd y tu amigo que está ahí fallecido dice, oye, dame un traguito de café, ¿no? Con 2 de azúcar, por favor. ¿Qué dice el difunto? ¿Por qué no dice nada? Porque se te presenta la tentación. ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Cómo reacciona el muerto? Y ese es un problema, tenemos cristianos que están muertos cuando Jesús les habla, pero están muy vivos cuando el diablo los quiere tentar. Hola. Pablo, repito, verso 2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puedo decir que ya mi vida fue transformada por Jesús y continúo viviendo en pecado. Sigo tratando mal a mi familia. Sigo en las transacciones. Hola. Sigo con el ojito alegre con las señoras. Hola. Sigo de reggaetonero y americanista y no sé qué más. Ahora sí nos escucharon todos, ¿verdad? ¿Qué dice en el verso 3? Pon atención porque estamos viendo qué representa el bautismo en agua. Verso 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nótese que no dice en su vida, dice en su muerte. Pablo lo dice también en otra de sus epístolas. Estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces está diciendo que me identifico, esta palabra es muy importante, me identifico con Jesús en su muerte. ¿Por qué murió Jesús? Jesús no murió por sus pecados, murió por mis pecados. Entonces, cuando soy bautizado, me estoy identificando con Jesús en su muerte. Jesús tuvo que pagar mi salvación en la cruz con su sangre. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces me identifico, verso 4, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿Qué significa eso para muerte? Esa vida de antes. Hola. Esa vida de antes queda sepultada con Jesús. Se identifica con la sepultura de Jesús.
Dice, porque hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ponga atención en esa frasecita, a la mitad del versículo. Resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Tengo que entender que cuando soy bautizado y cuando me levanta el pastor o los pastores me levantan del agua, estoy saliendo a una vida totalmente nueva. Totalmente nueva. Lo ha dicho Sammy varias veces en sus predicaciones. Jesús no viene a mejorar tu vida, viene a cambiarte a otra vida. Es una vida nueva, una vida diferente. Novedad de vida. Lo dice también Pablo en Corintios, las cosas viejas pasaron. Escucha, varón, también las otras viejas pasaron. Ok, tema para otro día. Ok, verso 5. Porque si hemos sido unidos, una vez más hay la palabra identificarte. Si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Vida nueva. El hombre viejo, la mujer vieja, quedaron sepultados con Cristo. Sales del agua a una vida nueva, una vida diferente. Hola. Ahora, de repente pareciera que el viejo hombre sabe nadar. Hola. Y está dando patadas de ahogado para salir del agua. Échalo para abajo otra vez. Hola. Hola. Platican la historia que estaban bautizando a uno de Monterrey y justo cuando iban a meter bajo el agua, dijo, ay, se me olvidó sacar la cartera. Y lo vuelven a sumergir, ¿verdad? Hola. Ahora, ¿qué dice? Semejanza de su muerte. Te estás identificando con Jesús. Muy importante. Cuando me bautizo no es para identificarme con una congregación o para identificarme con un credo religioso. Es para identificarme con Jesús. Verso 6. Sabemos esto. Aquí es muy importante en el contexto. ¿Qué sabes? Sabemos esto. La palabra ahí en el griego, ginosco, plenamente convencido, con plena certeza, con plena comprensión. Sabemos esto. Tengo plena comprensión que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Hola. Crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué éramos antes de Cristo? Esclavos del pecado. Lo dice el mismo apóstol Pablo, lo que no quería hacer, eso hacía. Y lo que tenía que hacer, no lo podía hacer. ¿Cuántos vienen de ahí? Los que no levantaron la mano, ahí siguen todavía. Creo que es muy claro lo que dice la palabra. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esta figura la hemos puesto varias veces, ¿verdad? El pueblo de Israel en Egipto está viviendo en esclavitud. Faraón representa al diablo, la esclavitud representa nuestra vida antes de Jesús. Para poder salir de la esclavitud es necesario pasar el mar rojo que representa la sangre de Jesús. El poder de Faraón terminó en el mar rojo. Terminó la esclavitud en el mar rojo. A partir de ahí salen a libertad. A partir de ahí salen a libertad. Ahora, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué hacíamos antes de Cristo? ¿Cuántas cosas que hoy nos avergonzamos? ¿Verdad? Me acuerdo en Oaxaca, cuando yo era niño en el milenio pasado, no me acuerdo si Moctezuma o Cuitláhuac eran presidente de la República en ese tiempo, pero bueno, había una maestra, teníamos una reunión de niños en un patio de una casa, un patio grande, y estaba hablando acerca de la conversión, esta maestra,
y sacó un puerquito vivo, el puerquito, imagínense nada más, y tenía una tina y lo bañó en la tina, le puso un moño en cada oreja, aunque los demonios no le gustan a Dios, ¿verdad? Hasta le echó perfumito al puerquito. Y ya lo secó y lo bajó, ¿verdad? Y siguió con su tema y el puerquito se fue derechito a un charquito de lodo que estaba ahí al lado del patio. Luego nos dijo esta enseñanza, la maestra. ¿Por qué se fue al lodo? Fuerte, porque esa era su naturaleza. Esa naturaleza tiene que morir. Tiene que dejar de existir. Y eso tiene que pasar en tu encuentro con la cruz de Jesús. Si fuiste a la cruz o pasaste por la cruz y tu vida sigue siendo igual, no has entendido el propósito de la cruz. Hola. Ok, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ya caminas con Cristo y de repente tropiezas, ya no estás pecando por naturaleza, escúchame, estás pecando contra tu nueva naturaleza. Pero si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok. Si hemos muerto, verso 8, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vida con Jesús. Verso 9, otra vez habla la palabra sabemos. Esa palabra sabemos una vez más habla de plenamente convencido, plena certeza, plena comprensión, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Recuerda lo que dice la Escritura, el día que pecares morirás, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros, cada uno de nosotros hemos pecado y merecemos la muerte, pero Jesucristo, el Cordero de Dios, fue enviado a tomar mi lugar, pagó mi sentencia de muerte en la cruz. Y aquí está diciendo que Cristo murió, pero ya no vuelve a morir porque resucitó. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte, mi hermano, no tiene dominio sobre ti. Esta vida va a terminar, pero tu alma vivirá eternamente en la presencia del Señor. Amén. Ve al verso 10. Seguimos hablando de qué representa el bautismo en agua. Dice, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Wow. Que viéramos así en esta mañana el bautismo en agua. De una vez para siempre estoy muerto para el pecado. Muerto al pecado. De una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Lo que ahora vivo, dice Gálatas 2:20, lo vivo para gloria del Hijo de Dios y por el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo y dio su vida por mí. Jesucristo me ha dado una vida nueva, gracias a Dios. Así también ustedes, verso 11, casi voy a terminar con esta parte, así también ustedes, ya que está a tu lado, nosotros, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Wow. Hay muchas listas de pecado en el Nuevo Testamento. Pero imagínate, todo eso que antes te era una tentación, ya tienes tu acta de defunción. Viene la tentación, preséntale tu acta de defunción. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese hombre viejo ya murió, ya fue sepultado con Cristo y ahora resucité a una nueva vida, una novedad de vida. Entonces Pedro empieza su predicación, o a la mitad de su predicación dice, arrepentíos. Tengo que entender que mi relación con Dios inicia con mi arrepentimiento. Quiere decir que reconozco mi pecado, reconozco que he ofendido a Dios y le doy la vuelta a mi pecado, le doy la espalda a mi pecado y empiezo a caminar en dirección a Dios, a lo que Él quiere. Ya no vivo yo, ahora tengo que vivir para agradarle a Él, para agradarle a Él. ¿Y cuántos han visto?
que la Biblia habla de la salvación como un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han visto un bebecito cuando empieza a caminar? ¿Cuántos han visto que de repente se tropieza, a veces se cae? Gracias a Dios por los pañales que a veces les sirve de cojín, ¿verdad? Y más a ciertas horas del día tiene más cojín que, bueno, mejor, ahí se lo dejo. Pero no me sigo quedando tirado cuando tropiezo, me vuelvo a poner de pie. Si alguno hubiera pecado, abogado tengo con el Señor a Jesucristo, el justo. Amén. Mateo 4:17, quiero que veas que el primer mensaje de Jesús, ¿qué dice? Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué fue lo primero que predicó Jesús? La primera palabra, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo primero que predica Jesús? Arrepentimiento. Tengo que darle la espalda a mi forma presente de vida. La pregunta, repito, que hicieron los que están escuchando a Pedro: hermanos, ¿qué pues hacemos? ¿Qué haremos? Escucha el evangelio, lo primero que tienes que hacer, arrepentimiento, cambio de dirección. Hola, arrepentimiento. Marcos 6:12, aquí es donde Jesús envía a los 12, después envía a 70, ¿verdad? Pero Marcos 6:12 dice, saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Qué predicaron los primeros apóstoles? Arrepentimiento, que todos se arrepientan. El bautismo en agua entonces es la expresión externa del arrepentimiento interno. Si no te has arrepentido, no sirve de nada bautizarte. Bajarás al agua un pecador persistente y saldrás del agua un pecador mojado. No ha cambiado nada. Tienes que estar completamente convencido que ya no vas a vivir tú. Ahora Cristo va a vivir en ti. Vas a tener un cambio de vida. El arrepentimiento interior me lleva al perdón de mis pecados. Hola. Arrepentimiento me lleva al perdón de mis pecados. O sea que el perdón no es resultado de lo de afuera, de que me bautice, sino que el perdón es resultado de lo que pasó ya adentro en mi corazón. Ya le confesé al Señor mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice también Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Ahí está el arrepentimiento. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Wow. Entonces, casi terminamos. Verso 11, una vez más. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Curiosamente, cuando habla de vivos para Dios, en varias traducciones habla de instrumentos para Dios. Instrumentos. La palabra original ahí en el griego habla de implementos o armas o herramientas. Tienes que considerarte un instrumento, un implemento, un arma en las manos de Dios, una herramienta útil en las manos de Dios. Antes eras herramienta para el diablo. Hola. Eras arma del diablo. Hola. Pero a partir del bautismo, a partir del arrepentimiento, del cambio de adentro que se manifiesta por fuera, a partir de ese momento, ahora eres un instrumento útil en mano de Dios. Dios tiene un trabajo para cada uno de ustedes, sin excepción. Dios tiene un trabajo, no importa tu edad, no importa tu pasado. A lo mejor has escuchado a algún predicador loco decirte, tu pasado no determina tu futuro. Pero hoy tomas una decisión radical y el futuro cambia radicalmente. A lo mejor alguien puede decir, es que no sabes cuántos años ya tengo. Quiero decirte, Moisés ya rebasaba los 80 cuando Dios lo llamó o lo volvió a llamar. Dios tiene un llamado sobre tu vida. No importa tu edad, no importa tu condición social, no importa si le vas o no a la América. Dios te ama. Dios quiere usarte en su servicio.
Solo arrepiéntete de lo americanista. No, no es cierto. Que Dios bendiga a los del Águila, ¿verdad? Lucas capítulo, quiero hacer la pregunta, ¿se practicaba el bautismo de niños en los tiempos bíblicos? Y quiero decirte definitivamente no. Ninguna parte de la Biblia habla de bautismo de bebés. Veamos el ejemplo. Jesús es circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día. Lucas capítulo 2, verso 21. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús fue circuncidado al 8º día. Wow, muy bien, excelente esos ventiladores. Oh, ok. Por ahí va, ya merito, ok. Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Wow. ¿Qué le pasó a los 8 días de nacido? Fue circuncidado. Dije circuncidado, esa es otra palabra, ¿ok? Otra doctrina, ¿ok? Jesús fue presentado, fue circuncidado a los 8 días, presentado a los 40 días. Capítulo 2 de Lucas, verso 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Aquí hemos visto, seguramente usted ha sido testigo, testiga, presentación de bebés muchas veces. Cuando hacemos esto, te puedo decir de una manera muy clara, no es quitarle ni ponerle nada al niño, es compromiso de papá y mamá, vamos a criar a este pequeño, a esta pequeña, para agradar a Dios. Ese es el compromiso, ¿ok? Lucas capítulo 2 entonces está hablando acerca conforme a la ley o según la ley de Moisés. ¿Dónde está esto? Los que están tomando apuntes, está en Levítico capítulo 12 del 1 al 5. Lucas capítulo 12 del 1 al 5, ¿verdad? Entonces el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz, tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, no tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación 66 días. Básicamente la ley de Moisés ordenaba 40 días si era niño y 80 días si era niña. Pero Jesús no fue bautizado a los 40 días, fue presentado. ¿Qué pasa en Lucas capítulo 3? El siguiente capítulo, versos 21 al 23. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, mis queridos hermanos, quiero que quede muy claro en todos nosotros en esta mañana, en esta reunión tan especial, que todos nosotros tenemos que tener un encuentro a través del arrepentimiento con Jesucristo. Y después del arrepentimiento, la pregunta de la multitud, ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que bautizarnos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta mañana tenemos un grupo de hermanos, hermanas que van a bajar a las aguas y todos ustedes van a ser testigos de lo que Dios está haciendo. Van a manifestar externamente por el bautismo lo que ya pasó internamente por su arrepentimiento, por entregar la rienda de su vida a Jesús. Quiero invitarle que se ponga en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por oídos que están escuchando y corazones que están dispuestos para responder a tu palabra. Pedimos, Señor, que en el corazón de cada uno esté el compromiso de entregar nuestra vida a ti, el compromiso de bautizarnos en agua en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá, por Cristo Jesús.